Papá, ¿por qué debo ir a la escuela? Para que consigas un trabajo. ¿Y para qué quiero uno? Para que ganes dinero. ¿Y para qué necesito dinero? Para comprar cosas que salen en la tele. ¿Y para qué necesito comprar cosas? Porque si no compras cosas, nadie tendría trabajo y nadie tendría dinero. Espera, ¿debo trabajar el resto de mi vida para pagar algo que no quiero y que así los demás tengan el mismo horrible destino? ¡Exactamente! Seguro que hay más en la vida que eso. Somos la generación que va a morir sin ahorros, ni jubilación, ni casa propia, pero con un vergo de plantas, tatuajes, gatos y traumas. La generación Z se está rindiendo y la mayoría no quiere tener hijos. ¿Pero por qué sucede todo esto? ¿Por qué ya no creen que pueda existir un futuro? ¿Por qué no quieren formar una familia? En el vídeo de hoy analizaremos quién es la generación Z y cuál es su contexto, sobre todo entendiendo cómo fue su infancia. También veremos qué les está pasando y la aparición de una figura importante. Y por último, cuáles son las 3 posibles razones que expliquen por qué está sucediendo todo esto. Como he comentado en algún que otro vídeo, la generación Z hace referencia a los jóvenes nacidos aproximadamente entre 1997 y 2009-2010. Y me parece importante aclarar que esto es una generalización, no somos todos iguales, es simplemente una mera aproximación. De hecho, me atrevería a decir que en la generación Z encontramos una gran diferencia entre los primeros de la generación Z y los últimos. Pero bueno, el hecho de usar términos como la generación alfa, la generación Z, nos ayudan a generalizar, que aunque pueda sonar mal, esto nos ayuda a entender a grandes rasgos qué está pasando con, al fin y al cabo, los jóvenes. El caso es que la generación Z, nosotros estamos en la etapa más crucial de nuestra vida, en la etapa que, al fin y al cabo, determinará nuestro futuro. Jóvenes que están a punto de decidir qué hacer con sus vidas, ya que justo están acabando el instituto, las escuelas de oficios o la universidad. Muchos que no saben qué hacer todavía y que por cómo está hecho el sistema tienen que elegir. Otros que han empezado una carrera y han cambiado y esa carrera que han cambiado han vuelto a cambiar y que no tienen ni idea hacia dónde van. Pero es totalmente normal. Otros que sí saben o creen que saben lo que les gusta y ya están estudiando o se están especializando. O bien otros que no estudian pero que trabajan día a día y además mucho. Otros que combinan trabajando, estudiando para poder salir adelante, ayudar a sus familias o poder permitirse los estudios. Y otros que ni estudian ni trabajan, o como bien se dice en España, ninis. Ya sea porque se lo dieron todo hecho, ya sea porque no están bien, o ya sea porque quieren salirse del sistema. Que ellos no están hechos para eso de estudiar ni trabajar, que quieren algo fácil, que quieren emprender, sin saber qué es eso. Y que sin trabajo duro no llegan a ningún lado. Hay muchos que sí que logran triunfar emprendiendo, pero porque entendieron que esto requiere esfuerzo y que no compran discursos baratos de con solo esto conseguirás tal, o este sistema te ha engañado, o con hacer burpees por la mañana y dándote duchas frías podrás tener el Ferrari justo que tengo detrás. En definitiva, vende humos, vende falsas vidas y muchos, tristemente, caen en estas trampas. Pero bueno, no solo coinciden en el contexto y en la situación en la que nos encontramos ahora. También coincide en el hecho de que crecimos viendo contenidos, series, películas similares. Tienen películas de la infancia similares, películas favoritas similares, recuerdos en definitiva de momentos similares. Vivimos épocas en las cuales no teníamos el móvil, donde todavía nos podíamos llegar a entretener sin tener que utilizarlo. Y la época en la que nos entreteníamos con cualquier cosa en la calle o en casa. ¿Había tecnología? Sí que había tecnología. Había televisiones, internet en muchos casos, y en muchas casas alguna consola como la Wii, como las diferentes Nintendos o como las Plays o las Xbox. Quizá no todos, o quizá más tarde, pero ya sea en nuestra casa o en la casa de algún amigo, conocimos la Play 2, la Play 3, la Play 4 o bien la Xbox 360 o la Xbox One, ya dependiendo de qué team fueses. En definitiva, todos conocimos y jugamos con las consolas. Ahora bien, algo le está pasando a esa generación, la cual antes no le tenía miedo al futuro y no le preocupaba la situación del mundo.
Y es que últimamente están saliendo datos muy duros sobre la salud mental de la generación Z. Por ejemplo, en México, UNICEF reportó que más del 70% de los jóvenes se sienten abrumados y más de la mitad han necesitado ayuda psicológica recientemente. En Australia, un estudio halló que la generación Z tiene 4 veces más probabilidades de querer dejar de jugar. En Estados Unidos, en tan solo los 2 primeros de 2025, hubo más de 1.100 casos entre jóvenes de entre 18 y 27 años, lo que equivale a un ritmo tan alto como el de todo 2024. Estos estudios muestran una alarmante explosión de la ansiedad y de la desesperación juvenil. Y no solo nos quedamos ahí, un informe señala que entre 2019 y 2023 los diagnósticos de ansiedad en la generación Z pasaron del 4,4% hasta un 7,5%, casi un aumento del 41%, y que además los casos de depresión crecieron en un 25,9%. Por ejemplo, me doy cuenta que ya sea en clase o quizá con compañeros del trabajo, muchos de ellos hacen alegorías, hacen metáforas, hacen bromas, que en teoría son solo bromas, refiriéndose a quizás no estar contento con la vida, a que todo es una mierda o a que ojalá dejar de jugar a este videojuego. Ya entendéis la referencia. En cualquier caso, que no están contentos con sus vidas. Además, me encuentro casos de amigos o de familiares cercanos no quieren tener hijos, que no quieren formar una familia, o al menos la familia que tradicionalmente conocemos. Quizás quieran tener un perro, o quizás quieran tener un gato, pero no más allá. No quieren asumir las responsabilidades que conllevan tener un hijo. Ya sea porque creen que no va a dar a nivel económico, y esto es una realidad que más tarde comentaremos, o ya sea porque a nivel vital crean que no es algo importante, ya sea porque no quieren seguir con la humanidad, o quizás porque no quieran que el niño sufra en un mundo tan malo. Bueno, son opiniones y son cuestiones que ahora un poco profundizaremos. Y es que no solo me quedo con experiencias. Esta encuesta que adjunto por aquí revela que 1 de cada 4 jóvenes no tiene planeado tener hijos. En definitiva, estamos viendo que no se quiere valorar la vida. Y con todo esto aparece una figura un tanto oscura y un tanto triste. Básicamente nos referimos a Wojak. Seguro que habrás visto algún vídeo. Yo recuerdo perfectamente pasar días y tardes viendo episodios y pensando, pobrecito, el Wojak, sin pensar que realmente existe gente así. Pero cuando empecé a ver noticias y comportamientos similares en personas cercanas, me empecé a asustar un poco. E incluso empecé a ver ciertos comportamientos en mí mismo. El Doomer es un joven que abraza el pesimismo global, un joven desencantado que cree que el mundo está a punto de colapsar. Se siente impotente ante problemas estructurales. Es la versión contemporánea del nihilismo pasivo. No cree que nada merezca la pena. Siente que el futuro está roto y en vez de crear un nuevo sentido, se queda en la apatía, el cinismo y el piloto automático. Vive con un vacío profundo, con una rutina y con una soledad constante. En lugar de rendirse como harían muchos otros, entran en piloto automático. Levantarse, trabajar, dormir, consumir, y levantarse, trabajar, dormir y consumir, y levantarse, trabajar, dormir y consumir. Sin proyectos claros. Además, el Doomer es aquel que opina sin saber, que critica a todo el mundo y, en definitiva, que vive envuelto de un odio constante. Un odio que le hace ser pobre. No solo pobre a nivel monetario, sino pobre de ideas, pobre de soluciones, pobre de intereses. Y muchas veces se deja llevar por las masas, por la opinión de los demás y por lo que está de moda. Y en definitiva, es pobre de pensamiento. Los especialistas aclaran que el Doomer no es quien no quiere vivir en general, sino quien no ve por qué hacerlo. El que se pasa horas en scroll, inundándose de noticias negativas hasta desarrollar apatía crónica. Pero bueno, quiero remarcar que el Doomer no solo se encuentra en la generación Z, sino que se puede encontrar en generación alfa, o más bien en millennials, o incluso ya gente mucho más mayor. Pero bueno, este vídeo está centrado sobre todo en la generación Z. ¿Cómo podemos identificar a un Doomer? Bueno, algunos rasgos claves son pesimismo extremo sobre el futuro, aislamiento social,
humor negro, memes nihilistas o bromas nihilistas como las que he comentado antes de mis compañeros, abandono de planes a largo plazo y en definitiva puro odio y oscuridad. Vemos que el Doomer aparece por fallos, quizás a nivel estructural. Pero ¿cuáles son estos fallos? Primero, un sistema sin sentido. Y es que toda la vida la han vendido igual. Primero, estudia. Después, consigue un trabajo. Después, gana dinero y con ese dinero compra un coche. Paga una hipoteca, vete a vivir en una casa y ya lo siguiente, pues, morir. Todo para alimentar a la economía del consumo, tal como resumía al inicio en el diálogo de Gumball. Muchos sienten que este ciclo carece de sentido real. Pagar créditos por bienes innecesarios, en trabajos de lo que luego se cansan. Realmente recapacitan y piensan si este sistema es verdaderamente correcto o si está bien. Y no es sorpresa que esto ya se haya pasado. Mucha gente está siguiendo estas pautas en la actualidad de estudiar y de trabajar, y es que ahora ya eso ya no funciona y hay muchos que no pueden ni pagar un alquiler de un piso compartido. Todo esto genera frustración, y es que en España el 89% de los jóvenes ya está preocupado por sus finanzas y el 86% considera que alcanzar el éxito es casi una utopía. Exposición masiva a la negatividad. Como habremos comentado en este canal y en otros canales, vivimos hiperconectados. Y es que la generación Z pasa los días viendo TikToks, viendo redes sociales y viendo noticias que transmiten puro odio. El 76% de los adolescentes revisa las noticias semanalmente, admite sentirse agobiado por ello. Ver día y noche tragedias genera un doom scrolling crónico. Los doomers consumen compulsivamente información catastrófica, lo que conduce a una apatía crónica. Y es que los jóvenes ven un futuro también con muchos problemas. La psicóloga Isa Duque lo sintetiza bien. Esta gente ha nacido en un contexto donde lo único que ha escuchado es crisis, y eso produce soledad y desamparo. Falta de control real. A diferencia quizá de otras generaciones, muchos de la generación Z creen que no pueden hacer nada. No dominan la economía ni la política, y los desafíos globales parecen más allá de su alcance. Eso sí, hay muchos que han abierto los ojos y ven que el Estado, ni el sistema, ni todo lo que hay ahora les va a dar realmente la felicidad o la libertad, como tantos han prometido. De hecho, el 39% de los jóvenes reporta sentirse frecuentemente inseguro sobre el futuro, duplicando así los porcentajes de las generaciones anteriores. Esta incertidumbre influye en cada decisión, en elegir la carrera, el trabajo o la pareja. Todo genera ansiedad intensa. Y esto no es una moda pasajera. El 52% de la generación Z les cuesta llegar a fin de mes y a un 81% afirma que el dinero es una fuente significativa de su estrés. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues una tormenta perfecta de ansiedad y de parálisis vital. La salida no está en volverse ingenuo, no está en dejarse rendirse por dentro. Lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que arreglar el mundo, al menos no como primer paso. Lo primero es recuperar el control de nuestra vida, porque no puedes controlar el precio de la vivienda, no puedes controlar las guerras que suceden día sí y día también, no puedes controlar ni la inflación ni el mercado entero, pero sí puedes controlarte a ti y puedes decidir no abandonarte y no abandonar a los que están cerca tuya. Pero tampoco está en volverse loco con las duchas frías y con el ir al gym todos los días. No está en hacer burpees a las 5 de la mañana. Está en centrarse en otras cosas. Puedes limitar el doom scrolling. Puedes dejar de regalarle tu atención a un algoritmo que simplemente y solo vive para mantenerte ansioso. Puedes cuidar tu cuerpo, tu sueño, tus rutinas y tu cabeza. Puedes trabajar en algo. Cualquier cosa, aunque no sea perfecto, simplemente para aprender, para ganar experiencia y en definitiva para no quedarte colgado. Puedes también formarte en habilidades reales que te servirán para tu día a día. Y en definitiva, lo más importante de todo, puedes y debes salir de la pasividad. Porque cuando sientes que no controlas nada, cualquier cosa, cualquier gesto cuenta muchísimo. Lo segundo es entender algo
que Nietzsche anticipó. El sentido no siempre se encuentra y casi siempre hay que construirlo. Ese es uno de los grandes problemas del nihilismo moderno. Y esperamos a que la vida se nos dé ya hecho, a que nos den un propósito, a que nos den una casa, pero a veces eso no llega y tenemos que ser independientes. En definitiva, tenemos que crear por nosotros mismos, crear una dirección, una disciplina, crear una vocación, crear vínculos, crear una forma de vivir que no dependa del competir, que no dependa del consumir y que no dependa únicamente del sobrevivir. Pero con este vídeo no te estoy llamando a que mañana ya descubras cuál es tu misión en tu vida. Se trata de empezar a construir algo que sientas verdaderamente tuyo, aunque sea pequeño, aunque sea lento, aunque no impresione a nadie. Y aquí viene quizá la parte más importante de todas. Eso sí, es importante saber que tanto para ti como para los que están cerca, del doomerismo no se sale solo. Es como si intentas o si piensas que mientras estás en una casa en llamas, a oscuras con todo el humo, crees que tú solo puedes salir. Y es que si una de las raíces del problema es el estar solo, la solución debe pasar por el acompañamiento. Amistades reales. Y eso quizás es lo que más necesita la generación Z. No más discursos vacíos, no más promesas falsas y no más motivación prefabricada. En definitiva, hay que estar preparados. Quizás no cambiamos el mundo, pero quizás sí que cambiamos tanto nosotros como los que están cerca de nosotros. Quizás en un futuro la gente quiera volver a tener familias y quiera volver a tener hijos y tenga un por qué vivir o no esté todo el día transmitiendo odio. Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Pase un gran día.